Está con nosotros Sandra Villacorta, la especialista de Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del INGEMET, y vamos a hablar sobre la vulnerabilidad que tienen estas quebradas en Chosica y qué riesgos representan realmente para las viviendas construidas en el cauce del Guáico, ¿no? ¿Qué tienen que hacer estos pobladores? ¿Salir de ahí? ¿Pueden haber viviendas hechas de una manera especial para poder resistir esto o no? El tema es que estas quebradas tienen evidencias de que siempre han ocurrido huaicos a través del tiempo, hace mucho tiempo, y siempre ocurrirán otra vez estos eventos porque son eventos periódicos. Puede ser que llueva un poquito fuera de lo normal y van a ocurrir estos huaicos. Y la fuerza del huaico no lo puede detener nada. Realmente lo que tienen que hacer es... tienen que hacer encauzamientos, canales, pero para hacer eso tienen que hacer estudios de detalle. Estos estudios son costosos, por eso nadie quiere comprarse el problema de hacerlos. Pero hay muchos estudios donde ya está determinado que todas las quebradas en Chosica son peligrosas, en Chosica y en Chaclacayo. Pero, o sea, estudios que igual se tienen que hacer. ¿De quién es la responsabilidad de hacer estos estudios? Tendría que ser un trabajo en conjunto del gobierno local, el gobierno central y también las instituciones públicas del Estado. Yo creo que todo este tema hay que empezarlo por qué Chosica siempre se ve afectado por huaicos, ¿no? Porque esta zona siempre tiene este problema. Cuéntenos usted. Bueno, es que Lima está muy cerca de la zona de estribaciones andinas, el Batolito, que esta zona naturalmente está alterada, meteorizada, tiene muchos bloques sueltos. Estos por gravedad han caído en el cauce. Y estos con el agua han sido arrastrados por muchos kilómetros y siempre... ¿Qué son estas? ¿Piedras grandes, rocas? Sí, son bloques grandes y detritos que cubren todos los cerros de Lima. El tema es que no se debe de ubicar esas quebradas porque esas quebradas siempre van a tener actividad. Pueden pasar 50, 100, 200 años, pero igual va a ocurrir. Cuando nosotros vamos a Chosica, si uno fuera, si te ha pasado, tú estás así, ves el cielo hermoso, pero ves cerros. Está rodeado de cerros. Está rodeado de cerros con bloques sueltos. Sí, o sea, es un suelo erosionable. Exacto, es un suelo erosionable, es un suelo que estos bloques, al ser erosionados, van a caer igual sobre las casas que están en las laderas y en el cauce ya tenemos los bloques que han sido transportados a través del tiempo, pero al ver esas evidencias del material redondeado, quiere decir que mucho tiempo han sido arrastrados y siempre van a seguir siendo arrastrados con un poco de agua o también por gravedad. Entonces, lo que está mal allí es que se tienen viviendas en el cauce. Los anchos de los cauces allí naturales son de 50, 100, 200 metros, pero tenemos una canalización de 2 metros, de 4 metros. Las zonas que tienen canalizaciones están mal diseñadas para empezar, porque no se han hecho el estudio de caudales de avenidas extremas. Eso se debería de hacer y lo que se tendría que tener es también estaciones meteorológicas en cada cabecera de cada quebrada. ¿Estos deslizamientos se pueden prevenir? ¿Se puede avisar como tipo un sismo? Que hay un sismógrafo que dice, bueno, si hubiera un sistema de alerta temprana se podría avisar, pero ninguna quebrada tiene sistema de alerta temprana. ¿Y qué rango de evacuación te puede dar? Sí, podría ser de minutos, de media hora, 20 minutos, pero si tuvieran estos sistemas de alerta, pero para tener el sistema de alerta primero hay que hacer el estudio de detalle. El estudio es todo un trabajo, ¿no? Que se tiene que hacer en conjunto. Necesitamos información de detalle y trabajar en conjunto para difundir esta información, porque ya hay información con la cual se puede hacer los simulacros y señalar las zonas de seguridad preliminarmente. Ingeniero, ¿los huaicos siempre caen por las mismas quebradas o en algún momento pueden tomar nuevas vías, ¿no? Otros rumbos? Sí, puede tomar otros rumbos. Entonces, ¿cómo ayudar a la en febrero, población? si no recuerdan, han habido huaicos en otras quebradas, en Huaycolor, etcétera, en la quebrada. Y ahora hay en estas de Chosica. Y van a seguir las lluvias y seguirán habiendo los huaicos. Entonces, lo mejor sería que la gente, mientras está en temporada de lluvia, que no esté en ese lugar, que se vayan a las casas de sus primos, de sus familiares, hasta que pase la temporada de lluvia y después retomen. Y bueno, y lo que quiero recalcar es que cuando acabe esto de las lluvias, no dejen el tema, ¿no? Porque se trabaja cuando hay este problema para tapar estos huecos, pero luego en época de estiaje no se hace nada. Se tiene que continuar con los simulacros. Se tiene programado un simulacro, se tenía programado para mañana, pasado mañana y el viernes un simulacro de huaicos, el primer simulacro en esa zona, iba a ser por la Municipalidad de Lima. Pero esto no tenía que haberse esperado hasta ahora, se tenía que haber hecho, se tiene que hacer siempre esto, hasta que la gente esté consciente de que y el simulacro debe haber sido a inicios de la temporada de lluvias, ¿no? No en medio de la temporada de lluvias. O en todo caso,
pedirles que no se afinquen en esos lugares, que no construyan sus casas. Ha sido una negligencia, por ejemplo, de las autoridades locales permitir que hagan casas ya más arriba en las laderas del cerro. Exacto, exacto. No se deben de construir ya viviendas ni en las laderas altas ni en el cauce. Y las municipalidades deben emitir ordenanzas para que ya no se pueda seguir construyendo. Estas son zonas de alto riesgo. Todo el mundo sabe desde los años 80 que esas son zonas que periódicamente van a tener estos problemas. Entonces tienen que sacar ordenanzas, aunque sea a la fuerza sacar a la gente también con policías, porque es que hasta que la gente se acostumbre, que no debe vivir ahí. Claro. No se les debe de dar ni luz, ni agua, ni título. Es algo así drástico, pero es que es lo que tiene que ser. Es que si se quiere evitar muertes, se tiene que hacer eso. Claro, no queremos evitar más muertes y más de estas situaciones. ¿No? Y hay alguna zona en la que no sea peligroso ahí en Chosica, ¿dónde podríamos entonces reubicar a todas estas familias? ¿O todo Chosica siempre va a vivir en riesgo? Bueno, las zonas, creo que ya está zonificado esto, ya hay mapas de zonificación de uso de suelo, sin embargo no se respeta eso. Eso ya es, bueno, aunque son planos antiguos, que igual se deben de actualizar, sería ya las zonas bajas, que están ya en la planicie aluvial del río Rímac. No, definitivamente no en quebradas, ni tampoco en los cerros, ¿no? Okay. Bueno, vamos a no nos deje, vamos a ir con la ingeniera Villacorta. Vamos a conversar rapidito con Stephanie Morales, que está en vivo con una alerta más. Bien, Stephanie, tenemos tu imagen ya en pantalla. Stephanie, la población de Chaclacayo nos ha pedido, por favor, reiterar que no hay ninguna rotura, ¿no?, de esta represa que se había anunciado que fue una falsa alarma de los pobladores. Ya estás bien ubicada. Cuéntanos un poco cómo has vivido estos minutos de pánico también que se desató en la zona. Sí, Fernando, Alicia, reiterarles que precisamente no ha pasado este tema del desborde de la represa de Huinco, que contarles un poco que está subiendo ya camino a Guarochirí. Ni bien culminamos el enlace con ustedes, nosotros salimos de la zona donde estaba trabajando la excavadora que tenemos detrás. Hasta el mismo operario de la excavadora había escuchado de los pobladores que salieron y hasta los policías que esta situación se habría dado. Salimos todos y aquí el propio ministro de Transportes también salió hasta esta zona donde nos encontramos ahora. Bueno, a él le han comunicado que ha sido una falsa alarma. Lo que se dijo en esta zona es que lo que se habría hecho fue abrir una de las compuertas de la represa para que precisamente esta no se desborde, y como la gente vio un caudal más fuerte en la misma represa, controlado aparentemente, se asustaron y por eso corrió la alarma. Es la segunda vez que ocurre una situación de este tipo aquí mientras estamos reportando para ATV Más Noticias. En el programa de 3 a 5 estuvimos enlazados con Maricel y vimos como una avalancha de gente corría. Nosotros estábamos, claro, algunos metros más hacia Lima, mostrándoles cómo estaba cerrada la vía, y la gente corría escandalizada porque ellos creían que se venía otro Huayco, ¿no? Es obviamente comprensible que los ánimos sean de preocupación por parte de los pobladores porque no quieren volver a vivir lo que ocurrió más temprano. Ha estado lloviendo de forma esporádica, pero está lloviendo más o menos fuerte, y por eso es que hay todavía una alerta y una alarma muy grande en esta zona de las familias que además se sienten hasta cierto punto desamparadas, sin agua, en algunas zonas sin luz y sin provisiones. A este momento la excavadora ha vuelto a iniciar su trabajo, está realizando la remoción de escombros con 2 volquetes que están en la zona retirando los mismos, pero es un trabajo que va a tomar toda la noche, Fernando, Alicia, tal cual nos dijo el propio ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, lo que ha señalado para tranquilizar a la población, ya lo había confirmado también el comandante Campos, el jefe de la 6ª Brigada en Chosica, y también ya INDECI lo ha señalado en sus reportes. No hay peligro sobre el colapso de esta represa, está completamente descartado. Un
deslizamiento inminente, como se había señalado en un inicio, es una falsa alarma. Las cosas siguen trabajando y la maquinaria sigue trabajando en la zona donde está nuestra reportera Stephanie Morales, y al parecer va a continuar toda esta madrugada y ya mañana se podrá determinar de mejor manera, como lo ha definido el ministro de Transportes, cuál es el plan, cuánto tiempo más va a tardar en despejar esta importante autopista. Así es, ahí teníamos entonces a Stephanie Morales, que nos informa en vivo y en directo desde el lugar. Stephanie, a lo largo del día has estado recorriendo varias zonas ahí en Chosica. Cuéntanos, por favor, haznos un resumen de lo que has podido ver durante el día. ¿Qué es lo más impactante? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención a los que realmente necesitan envío de ayuda inmediata? Sí, Alicia, lo más impactante a nivel personal, comentarte lo chocante que hemos visto pasando la zona del enlace anterior, la zona de los camiones, todo lo que pertenece a Rayo de Sol. Era increíble observar cómo algunos vehículos, entre ellos una movilidad escolar, han quedado completamente sepultados, y la gente comentando que muchos de ellos creían que en la zona misma del Guayco, es decir, en esta zona donde ustedes calculaban que hay aproximadamente 2 metros de lodo, quizá todavía habría cuerpos enterrados. Sabemos también que esta señora que perdió a sus 3 hijos, la señora Celedonia Álvarez, conversamos con ella mucho más temprano y ella nos comentaba que no sabía qué hacer porque ella estaba sentada en su fachada, en una fachada como esta, y los cuerpos de sus niños de 22, 11 y 3 años continuaban sepultados al interior de su casa porque ella no estaba, y lo que ellos hicieron fue, al ver el Guayco, cerrar la puerta y creer que así se iban a salvar, de tal forma que han fallecido los 3. Historias desgarradoras. Así es, ellos pensaban que se iban a salvar con la puerta cerrada de su vivienda, y ella lo contaba completamente desolada. Inclusive recibió el pésame del ministro del Interior, que en ese momento estaba aquí. Pero las historias son desgarradoras, el saber que nuestra carretera está completamente sepultada por la fuerza de la naturaleza es increíble. Nos hace, al menos a mí a nivel personal, me hace reflexionar también lo insignificantes que somos en este mundo y las prevenciones que tenemos que tener, porque muchos de los propios pobladores decían que sí, que ellos sabían que vivían en una zona de riesgo, pero que no tenían otra opción, ¿no? Que no tenían otra opción, y es una realidad bastante dura. Bien, Stephanie, vamos a estar en contacto contigo, de verdad. Felicitamos tu trabajo y el de tu camarógrafo, el equipo de ATV Más Noticias y de ATV en general que está instalado en esta zona. Hemos visto el despliegue de información que has podido hacernos en una situación tan complicada, de movilizarte pues en un terreno difícil, de difícil acceso, como ha sido este, donde hay mucho barro, muchas piedras. A los reporteros nos ha tocado muchas veces cubrir situaciones parecidas. Es verdad, para muchos periodistas que hemos realizado enlaces en vivo, un Guayco era pues importante en tu carrera periodística, porque era el ver la fuerza de la naturaleza, pero también ahora que pensamos es por qué hemos tenido que pasar tantos años cubriendo la misma noticia y no hemos aprendido a nivel de autoridades o a nivel pues de gestión local, de gobierno, nada al respecto, ¿no? Estamos justamente conversando con la ingeniera Sandra Villacorta, que ella nos está contando también en este momento sobre lo que se debe hacer ahí, que es hacer estudios profesionales, serios, investigaciones que puedan sacar a esta gente de ahí y reubicarla, ¿no? Porque esta zona es peligrosa, va a ser peligrosa toda la vida. Vamos a agradecerle a Stephanie Morales por este enlace en vivo. Vamos a seguir en contacto contigo seguro en los siguientes minutos. Gracias, Stephanie. Bueno, vamos a retomar aquí también la entrevista con la ingeniera Sandra Villacorta, especialista de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, ojo con ello, de INGEMET, quien nos comentaba un poco de lo que se tiene que hacer. La reubicación, ingeniera Villacorta, de los pobladores es la única opción, la única alternativa para evitar más desgracias como la del día de ayer y la que se viene registrando durante todo el día. La reubicación de las casas que están en el cauce directamente sí. Las casas que están fuera del ámbito del cauce,
podrían mantenerse ahí, pero siempre con una canalización correcta. Pero la canalización tiene que estar basada, como les digo, en estudios de detalle. ¿Y cómo que se basen basen en la canalización correcta? Hay que hacer estudios que se basen en la máxima avenida posible. Pero ¿qué pasa? Que estas avenidas máximas tienen periodos de recurrencia puede ser de hasta 500 años. O sea, es una escala que no es visible por el hombre. Pero estos estudios se hacen con una información muy detallada que cuesta bastante y nadie quiere comprarla, ¿no? O sea, ahora hay instituciones que están haciendo esfuerzos para hacer estos nuevos, con la nueva tecnología que hay, hacer este tipo de estudios. Pero imagínate que no es una quebrada, son varios. ¿En qué se gasta más? ¿En todos estos trabajos de refacción, en hacer un buen estudio? Exacto, se debería, y sería mucho más barato que tener que todo el costo de material, la remoción de material y las muertes que se podrían evitar. ¿Y este estudio qué revelaría? ¿Por qué es tan importante? El estudio me revelaría cada cuánto tiempo va a ocurrir este tipo de eventos allí y hasta dónde llegaría el material y con qué altura de material va a llegar. O sea, te da toda la información detallada. Por supuesto. Me da ¿Y por dónde? ¿Y por dónde va a discurrir? Si te acuerdas, Alicia, ingeniera, sí. Al comienzo de los 90 la zona de recurrencia de los huaicos era Matucana. ¿No? Se hablaba mucho Huayco y Matucana. Yo recuerdo mucho en los titulares y en los reportes de los periodistas de aquella época, y se enviaban equipos a Matucana. Ahora ya ha variado un poco, como porque bien ha señalado ella, no siempre es la misma quebrada. Exacto. Además que en Matucana ya se hicieron las horas respectivas. Se hizo un estudio, se descubrió que la recurrencia era tanta y que el material llegaría hasta tal lugar y se pusieron allí unos muros que se estudió el diseño de esos muros para que ya no sea afectada más esa zona. Pero y ahora entonces esto va corriendo porque obviamente pues las lluvias, ¿no? Lo que se concentra arriba en las zonas altas de los cerros va corriendo y ahora pues caen más adelante. Y también porque la canalización está mal hecha, porque si la canalización uno lo hace mal diseñada, lo que hacemos es provocar el desfogue más abajo y con más fuerza. Y además hay que recordar que las quebradas, mientras más largas sean, más kilómetros tengan, van a venir con más fuerza el material. Y ese material va a venir a una velocidad impresionante que nada lo va a detener. Todo lo que haya en el cauce lo va a arrastrar. Y esto con el cambio climático va a prolongar las temporadas de lluvias. Eso va a exacerbar este tipo de fenómenos. Porque estos son, como les mencionaba, son fenómenos que la recurrencia son de 200, 300, 400 años, una recurrencia que no ha sido investigada. Por lo tanto, no sabemos cuándo va a ocurrir nuevamente. Ingeniera, solamente sabemos que son zonas susceptibles y no hay que ubicarse ahí. Su recomendación sería, en este momento y en medio de la emergencia, hacer el estudio de detalle que tanto se necesita en esa zona de Chosica, ¿no es cierto? Las autoridades tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Organizarse y hacer ese estudio lo antes posible para salvar a esa población. Tomar en cuenta los estudios que ya están hechos, todo, porque hay mucha información, hay estudios que han hecho en la UNI, en San Marcos, el mismo INGEMET, IGP, SISMIT, y ya se ha señalado que todas esas quebradas son zonas de muy alto peligro ante este tipo de eventos. Ahora estamos construyendo más vulnerabilidad al poner más viviendas en esas quebradas. Estamos aumentando el riesgo. Y por lo tanto, yo lo que pienso es que no deberían de ya permitir más crecimientos a la quebrada ni hacia las laderas que tienen bloques sueltos. Bien, vamos a agradecer a Sandra Villacorta, la ingeniera geóloga de la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido muy gentil por darnos esta información, está revelando detalles de algo que a nivel de país deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Gracias por estar en los estudios. Bien, amigos.